Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos, dependiendo de dónde nos estén viendo. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando como siempre a lo largo de este nuevo webinar, mientras se sigue uniendo gente y le damos tiempo a la gente de Adevinta, porque hoy vamos a estar en varias plataformas, vamos a estar en Zoom para los que estén aquí, está transmitiéndose también en streaming vía YouTube y estamos transmitiendo también vía Twitch con la gente de Adevinta, así que vamos a darle un momentito a todo esto que nos conectemos y voy a empezar con calma, no toda acelerada como leo siempre. Así que bueno, presentarles primero un poco de qué es Keep Coding Tech School. Somos un centro de formación en programación y tecnología, realizamos bootcamps de desarrollo web y app móviles, Big Data, inteligencia artificial y Machine Learning, DevOps, Cloud Computing, ciberseguridad y programación desde cero. También tenemos nuestro último bootcamp salido al mercado en marketing digital y análisis de datos y el máster en tecnologías exponenciales de la computación. Así que si quieren informarse de estas opciones de formación o otras varias que tenemos, porque también tenemos una plataforma de cursos online, pueden conocernos en keepcoding.io. Hoy estamos acá en este webinar tan esperado con la gente de Adevinta, que lo venimos planeando hace un montón, sobre componentes y anticomponentes de React. Y para explicarnos de qué se trata esto, nos acompaña Patricio Unista, joven y apasionado de la programación web frontend, según él. Creó sus primeros scripts de programas cuando tenía 14 años y hoy es un Senior Frontend Engineer en Adevinta Spain. Así que nada, bienvenido Patricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, Pues muy bien. La verdad es bienvenido. que estos días hace un poco más de calor, ¿no? Pero muy bien, con ganas Sí, de... todos un poco brillantes en el primer plano, pero bueno. Sí, sí. Bueno, como detallito decirles que hemos dejado aquí en el chat, y lo voy a dejar ahora también vía YouTube, y lo vamos a ir dejando por Twitch también, un apartado para hacer preguntas. Entonces todas las preguntas que quieran hacer las pueden ir a hacer en este enlace que dejé. Ahora lo voy a volver a mandar por diferentes canales y ya darle el paso a Patricio para que empieces a compartir y a contarnos un poquito sobre anticomponentes, que es la palabra clave de este webinar. Muchas gracias. Vale, comparto la pantalla. Muy bien, pues empecemos. Componentes versus anticomponentes. Bueno, qué término más sugerente, ¿no? Anticomponentes. Puede que algunos que os hayáis registrado hace tiempo hayáis buscado, no habéis encontrado nada. Bueno, vamos a hablar de lo que son más adelante. Vamos a hablar hoy de algunos principios para crear código resiliente en nuestras aplicaciones. Me presento un poco, ya me han presentado, pero aparte de lo que es mi parte profesional, me encanta la música, suelo cantar, suelo componer canciones también. Intento hacer algo de deporte, aunque si me vierais hace un año antes de que empezara toda la movida de la pandemia y ahora no sé si me reconoceríais. Y la verdad es que me considero un developer más de los que hay, aunque muy ambicioso y con grandes aspiraciones. Y creo que eso ha marcado bastante mi trayectoria profesional. Em, Pasando a eso, empecé en una empresa pequeña, una pyme, donde pude aprender todas las bases. Luego pasé por una startup también que pude aprender y tener el primer contacto con React y aprendí muchísimo. Estuve también en Stradivarius, que es, bueno, seguramente todos las conocéis, de Inditex, una gran multinacional, y llegué a Devinta. Para mí es un gran logro y una gran oportunidad. Y no sé si todos conocéis a Devinta como sí, a Devinta Spain, en este caso, así que vamos a hacer un pequeño minuto de publicidad. Bueno, Adevinta es una empresa líder a nivel mundial de negocio de clasificados online y tiene presencia en todo el mundo. Acabamos de adquirir la parte de clasificados de eBay y esto ha hecho crecer mucho la compañía y ahora estamos en 16 países.
y somos más de 6.000 empleados. Y algunos datos de web sería que al mes tenemos más de 3.000 millones de visitas en todas las plataformas. Dato bastante interesante. En Adevinta Spain, eh, que es aquí España, tenemos 6 marketplaces, 6 marcas que seguramente muchos conocéis: Fotocasa, Vitaclia, en la parte de motor, coches y motos.net, en la parte de jobs, Infojobs y algo más generalista, Mil Anuncios. Nos organizamos por verticales, por sectores, diríamos. Y la verdad es que lo que hacemos cada día es intentar crear perfect matches, decimos, entre personas que están buscando algo a personas que tienen. Y ayudamos a estas personas que encuentren lo que buscan. Y la verdad es que cada día, una de cada dos de estas personas de las que navegan por Internet por España accede o visita alguno de nuestros marketplaces. Y para acabar un poco con esta mini publicidad de quién somos y demás, la verdad es que necesitamos desarrolladores frontend. Hay varias posiciones abiertas como senior frontends, una para Infojobs, otra para coches. Podéis entrar aquí en carreras.adevinta.es o si no, aquí, bueno, tenéis mientras voy explicando este QR. También me podéis contactar, ¿vale? Si necesitáis cualquier cosa, conocer más detalles, me podéis contactar también. Fin del minuto de publicidad. Vamos a ver de lo que hablaremos hoy. Tenemos varios temas para hablar. Intentaré ser rapidito porque que no se haga pesado ni denso, pero en un principio vamos a hablar de debate entre los linters y prettiers. Y es porque es un debate que sale muy a menudo cuando hablamos de cómo crear los componentes, qué estilos tienen que tener, si tengo que poner punto y coma y no sé qué es lo que dice React acerca de estas cosas. Otra de las cosas es que hablaremos es cómo funciona React en sí, toda la librería, el ecosistema de React. Vamos a ver algunos puntos claves que nos ayudarán a entender qué es un componente bien desarrollado y otro mal desarrollado o anticomponente. Y esto es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Qué es un anticomponente? Y 3 principios fundamentales para poder evitar crear anticomponentes. Vamos a empezar por el debate de los linters y los prettiers. X reglas de estilo en React. ¿Cómo tenemos que escribir nuestro código? He cogido algunas opiniones de algunos creadores de React. Seguro que muchos conoceréis a Dan Abramov. Es un desarrollador muy querido para la comunidad, desarrollador de React. Ha creado varias librerías como Redux también para React. Y nos dice que cuando las personas empiezan a aprender React, muchas veces preguntan por alguna guía de estilos. Aunque es una buena idea que tengamos algunas reglas consistentes aplicadas en el proyecto, muchas de ellas son arbitrarias y entonces React no tiene una opinión muy fuerte, digamos, a través de ellas. ¿Vale? En su observación personal también es que estas reglas tienden más a crear ficción y no tanto a añadir valor. Y esto nos lleva a 3 grandes, diría yo, problemas. Uno es que las personas se acostumbran a ver el linter como un guardián ruidoso en vez de una herramienta útil. Es decir, que todas las alertas que tenemos del linter se pierden entre muchos alertas de estilos. Y esto lo que pasa es que luego la gente no lee los mensajes del linter cuando debuguea, se pierden los consejos y demás. Otra de las cosas es que la gente no aprende a diferenciar los usos válidos e inválidos de un patrón en concreto. Esto quizás es un poco más complicado de entender, pero lo podemos ver con un ejemplo muy fácil. Y es que hay una regla del linter muy popular que dice que no se puede crear un set state dentro de un component dit mount. Entonces, bueno, lo que nos dice también Dan Abramov es que si siempre fuera malo, React no lo permitiría.
Y hay algunos casos legítimos, como por ejemplo para calcular o posicionar un tooltip según un valor del DOM. ¿Vale? Entonces, hay personas que muchas veces hacen apaños y cosas con setState o demás, aunque eso no es el kit de la cuestión, con setTimeout. Y en tercer lugar, la gente adopta la mentalidad de ejecutor. Esa mentalidad de, oh, has hecho esto, esto no deberías haberlo hecho así porque aquí lo estamos haciendo así. Has usado una función y nosotros aquí estamos usando arrow function en vez de funciones declaradas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, a veces puede ser así. Lo que pasa es que no son cosas significativas estos cambios. Y muchas veces dedicamos mucho esfuerzo emocional, muchas veces para adoptar esas reglas y a veces para dejarlas incluso. Entonces te da una falsa sensación de que has conseguido algo, has logrado algo, pero realmente no ha mejorado el código. Como pensamiento final, Dan Abramov también dice que con una buena configuración, un linter es una herramienta muy buena para encontrar bugs antes de que ocurran. Y el problema es el hecho de concentrarse demasiado en los estilos, lo que hace que esto se vuelva una distracción. Entonces, tenemos ciertas reglas del linter que cuáles deberían de ser las funciones de estas reglas del linter. Bueno, pues en principio las reglas del linter tienen que ayudar a resolver bugs. Antes de que ocurran, sobre todo. Si alguna regla con la pregunta, ¿me ha ayudado esta regla a encontrar algún bug? No responde afirmativamente, deberíamos de eliminarla o intentar encontrar el por qué está ahí. Es bueno tener este proceso para eliminar las reglas que causan fricción, ¿vale? Y aunque haya reglas que se han añadido hace tiempo, hay que cuestionarlas. Justamente hoy estábamos en la reunión de SUI Components, la SUI Meet, en donde definimos el design system y demás de Adevinta a nivel open source. Os invito a asistir también si no habéis asistido antes. Y hablamos de eso, que hay ciertas reglas que se han hablado, se han decidido, pero cada semestre se hablan, se vuelven a cuestionar y se vuelve a decidir. Eso es bueno, ha cambiado alguna realidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Otra cosa, para ese lint en concreto tenemos algunas configuraciones interesantes que nos pueden facilitar la vida. Algunas de ellas son SLint config React App, que es una bastante limpia, digamos, para las aplicaciones de React y nos puede servir pues, para empezar. Algunas muy famosas, digamos, o populares son las de Airbnb también, pero esas ya incluyen algunas reglas de estilo. Bueno, puede ser para ir probando y ver, ¿no? Veis que también Google, Facebook tienen sus propias configuraciones. Incluso los creadores de SLint tienen, bueno, tienen su propia configuración y la usan. Aquí tenéis también un GitHub por si queréis ver muchas otras configuraciones desde más restrictivas a menos restrictivas y podéis ir comparando y probando. Os lo dejo aquí abajo. Y vamos a pasar a hablar un poco de, bueno, si el linter no tiene que estar haciendo la parte de estilo del código, pues ¿qué puedo hacer? ¿Qué herramientas tengo? Pues tenemos Prettier, es una herramienta muy popular también, que realmente nos ayuda mucho a dejar de perder tiempo en manías de estilos. Muchas veces entre developers tenemos que queremos un punto y coma, que no, que esto se entiende mejor o no. Bueno, cuando esto pasa en equipos mucho más grandes, se pierde muchísimo tiempo y es mejor automatizarlo. Entonces, hablando de lo que decíamos antes, que el linter no debería de ocuparse de la parte de estilos, de los aesthetics, solo encontrar los bugs. Prettier es una buena opción porque permite la automatización del formateo y tener ciertas configuraciones bastante avanzadas. Entonces, ¿cómo podríamos automatizar esto para grandes equipos o para diferentes proyectos? Pues con Husky. Husky es una
muy buena herramienta que automatiza los Git hooks. Puedes aplicar las reglas del int y del formateo antes de hacer commit y es muy fácil de configurar. Si os fijáis aquí, tenemos el hook de pre-commit y lo que ejecutamos es este comando link stage que lo tenemos definido aquí. Coge todos los JS, pásale el slint, fixéalos y aparte con el paquete pretty quick, cógeme los que están en stage y ejecútame los estilos que tengo configurados. Resumiendo este apartado, el linter es una herramienta útil que si se configura bien, pues funciona muy bien. Hay que usar el linter para encontrar bugs antes de que ocurran. Y los aesthetics, pues no deberían de ser su labor, debería ser de un formateador como Prettier que ya está hecho específicamente para eso. Sí podemos también separar responsabilidades. Aparte de esto, pues automatizar tus procesos de lint o formateo antes del control de versiones con Husky, que es una muy buena herramienta para eso. Vamos a pasar al siguiente apartado. ¿Cómo funciona React? React es uno de los frameworks de UI más populares del momento. Bueno, y no lo digo yo, lo dicen los datos. Según una encuesta anual del año pasado de Stack Overflow, una encuesta muy popular, un 36,8% de los profesionales usan React. Y después de React viene Angular, que está a más de un menos 10% de uso. ¿Vale? Siempre hay como esta pelea entre React, Angular, Vue y tal. Bueno, pues las encuestas dicen esto. La segunda librería es la segunda librería web más usada. jQuery es la primera. Muchas veces pasa porque, bueno, páginas web muchas están hechas con WordPress. WordPress trae por defecto jQuery en muchos de los módulos que tiene. Entonces, bueno, suele pasar. Aunque también en Google Trends hay la misma tendencia. Más búsqueda de jQuery, luego React y luego Angular. Hablando de esto, del tema cómo funciona React, pues la verdad es que yo me incluyo, cuando era un nuevo desarrollador web me interesaba mucho la tecnología y tal, pero no entendía o no quería ir a buscar las bases, quería saltarme todo el proceso de aprendizaje. Entonces, es muy importante conocer la base, HTML, JavaScript, bueno, GitHub aquí realmente no pinta mucho, aunque es algo que se usa bastante, ¿no? Para poder llegar a React, ¿vale? Entonces, importante, React es una librería. Y esto es importante porque una librería, a diferencia de un framework, no nos viene todo dado, componentes, funcionalidades y otras cosas, sino que usamos diferentes herramientas que están a nuestra disposición para crear nuestra app de la manera en como queramos, a nuestro gusto. Y otra cosa es que, a diferencia de los frameworks, las librerías son utilidades que se desarrollan para un propósito específico. Y en el caso de React, se ha desarrollado específicamente para las aplicaciones con interfaz de usuario, es decir, la UI. ¿Qué más sabemos de React? React usa Virtual DOM y es un concepto que seguramente a muchos les suena y es algo que la librería de React, React DOM, usa para poder sincronizar un estado ideal que representa la UI de lo que realmente ve el usuario en ese momento o se está generando en el navegador. Por tanto, realmente eso es lo que es el Virtual DOM, la representación ideal que está guardada en memoria. No es lo que realmente está viendo el usuario, pero eso nos facilita algunas cosas de performance y otras cosas que podremos ir viendo más adelante. Otra cosa importante es que React tiene un flujo de datos unidireccional. Y eso también es muy importante porque, por ejemplo, a diferencia de Angular, React tiene un flujo de datos top-down. Los desarrolladores de React ya han querido que sea así y bueno, tienen sus motivos que pueden ser debatibles, pero al final es lo que es. Entonces, si queremos usar esta librería, tenemos que tener conciencia de esto. Tiene un flujo de datos unidireccional, es decir, y es top-down.
el padre no conoce nada de lo que tiene el componente hijo y al revés también. El hijo no conoce de nada de lo que tiene el componente padre, a no ser que se lo pasemos, ¿vale? Y es top-down también porque nosotros podemos pasar información del padre al hijo, pero para pasar de información del hijo al padre, normalmente tenemos que crear un callback o hacer algún estado global, ¿no? Y modificar alguna cosa. No podemos enviar directamente una señal sin pasar por una función o alguna propiedad al padre. Otra cosa interesante que tiene React es que permite crear clases extendiendo alguna clase base de las que tiene, pero también permite crear componentes funcionales. Entonces, esto ofrece mucha flexibilidad a la hora de programar. Se pueden crear clases, se pueden crear funciones, pero a veces también puede crear algunas confusiones. Yo también creo y considero que aunque se puede seguir trabajando y hay retrocompatibilidad con ambas maneras, tanto con clases como con funciones, creo que está cogiendo mucha fuerza la programación funcional, sobre todo desde la entrada de hooks. Y ya estamos hablando de algunas versiones atrás. Entonces, es importante conocer también la parte funcional de React. Bueno, todo esto junto. React es muy popular, muy usado entre profesionales. Esto es importante si queremos aprenderlo, ya que seguramente tendremos trabajo y hay salidas, ¿no? Es una librería bastante acogida por toda la comunidad frontend. Y es una librería, no un framework. También es importante de saber. No nos lo dan todo masticado, sino que tenemos que crear nosotros con él. Trabaja con Virtual DOM, es un concepto también interesante de conocer. Realmente hace un paso previo antes de que se represente en el navegador. El flujo de datos es unidireccional. Para mí creo que es de lo más importante. Toda la información fluye de arriba a abajo y permite programar con clases y funciones. Es algo también interesante a tener en cuenta, sobre todo para no llegar a tener confusiones a la hora de crear componentes. ¿Qué es un anticomponente? Pasamos al siguiente apartado. El quizá más preguntado por muchos, ya que es algo que lo creé yo realmente basándome en algunas definiciones. No encontraba bien cómo definir esto y algunos quizá pensáis que es un anti-pattern. Bueno, un anti-pattern, la definición que he encontrado también por ahí es que es la forma más diplomática de decir que, bueno, la solución dada a un cierto problema no es suficientemente buena y que significa que hemos encontrado un problema y deberíamos de refactorizar el código. Otra cosa, el code smell, también es un problema, ¿no? Lo que pasa que esto nos referimos cuando el código puede ser implementado mejor o que puede ser implementado de manera mucho más óptima o si se está usando un patrón de diseño incorrectamente. Aunque eso no siempre es así y bueno, es una posibilidad, no es un hecho. A veces se hace intencionalmente por alguna razón. Entonces, un anticomponente yo lo definiría como un componente que al inicio parece que resuelve nuestro problema y que al no ser implementado correctamente o según las reglas de React que tiene la librería, pues causa bugs. Y en definitiva es como un mix entre anti-patterns y code smell. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo evito crear anticomponentes? Pues con tres principios fundamentales. Seguramente hay muchos más, pero vamos a tratar tres principios fundamentales para crear componentes y no anticomponentes y son los siguientes que vamos a estar viendo ejemplos y desarrollando más en detalle. 1. No paremos el flujo de datos. 2. Siempre preparados para renderizar. Y 3. Mantengamos el estado local aislado. Empezamos con el principio 1. No paremos el flujo de datos en el renderizado. Bueno, cuando usamos un componente, es interesante, uno espera poder pasarle diferentes props, que es lo que hablamos del flujo de datos top-down. Queremos ver los cambios reflejados
al instante o casi al instante, ¿no? Y el valor puede depender de una variable. Bueno, a veces isActive or not puede definir que se vea de un color u otro, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. He preparado aquí algunos ejercicios en que esto podría darnos algunos problemas. Para poner en contexto, aquí tenemos un contenedor, bueno, un higher order component que recibe un componente y nos devuelve un texto según un estado local y le pasa un handler de onClick, ¿vale? Según si el estado está toggled o no, el texto cambia. Bueno, nuestra primera implementación sería poder hacerlo directamente, pasar la propiedad text y el resto de propiedades, ¿no? En este caso funcionaría correctamente. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces intentamos, o al tratarse de clases, porque aquí tenemos una función, pero cuando vamos a por las clases, el concepto de estado normalmente es algo local, es algo que intentamos guardar y entonces intentamos guardar las propiedades dentro del estado y eso lo que causa es que el texto quede anticuado de alguna manera. Si vemos este ejemplo, al clicar no cambia el texto, pero si miramos la consola se sigue ejecutando el callback del higher order component. El problema es que el texto no cambia. Y esto es porque nos ha quedado en el estado y no cambia. Tenemos aquí un parón en el flujo de datos. Otra alternativa que podría existir cuando esto se quiere hacer intencional y guardar el texto en el estado local es crear el nombre de la variable de diferente forma, como initial text, default text o así. Porque así, cuando programamos, podemos ver que realmente ese es un valor que no va a cambiar. ¿Vale? Si se cambia desde dentro o algo, pero desde fuera no. Entonces, esto normalmente, bueno, aquí tenemos un botón, pero serviría para un caso de un input o algunos otros casos que es legítimo guardar en el estado el texto inicial. ¿Vale? Este es un primer ejemplo en el renderizado, pero ¿qué pasaría si tengo que calcular un valor pesado? En este caso, bueno, parece bueno guardarlo en el estado, ¿no? Entonces, vamos a ver algún ejemplo más. Aquí tenemos también un contenedor y tenemos varios componentes que lo que hacen es calcular con una función pesada, esta de aquí, calcular la potencia de 2. Realmente se está haciendo que generando mucha memoria para poder hacer que el cálculo sea lento y demás. Bueno, tenemos una primera implementación aquí, que podemos verla, y sería pues guardar en el estado, que es lo que estamos haciendo hasta ahora. Por lo que parece, en un principio, esto puede estar funcionando bien, ya que el valor es grande, se calcula al principio, los children van cambiando y no está tardando en volver a calcular el valor, pero el problema es que el valor del power off está cambiando. Al principio se le pasa 55 y luego 50 y esto no está representando la potencia del cambio de valor del power off. Entonces esto está mal. Vamos a intentar ver un segundo approach para este caso. En este caso, lo que tenemos es directamente en el render calcular el valor, pero ¿cómo lo optimizamos? Con un pure component. Así, si nunca cambia las props, pues no lo volverá a calcular. O al menos eso parece, ¿no? Pues no, porque si está cambiando los children, si os fijáis, tarda muchísimo en refrescar cuál es el estado actual. Y es porque aunque tengamos el cálculo aquí con el pure component, está cambiando alguna prop. Y no es la del power off, pero es la de children. Entonces, ¿qué opción nos queda?
para poder abarcar, hemos visto que con Pure Component parecía que sí, pero no. Vamos a ver un tercer intento, que aquí vamos cambiando el número. Lo que pasa que aquí guardamos el valor calculado en el estado y después, cuando el componente hace un update en cada re-render, vemos si el power off es igual o no al anterior. Si es diferente, calculamos de nuevo el valor. Y si no, pues no lo calculamos. Y aquí podemos ver que a la que cambiamos tarda un poco para recalcular el valor, pero si dejamos un solo valor, ups, algo no le gusta. Vale, ahora. Si cambiamos algún valor, el valor no se vuelve a recalcular, por tanto, nos ahorramos todo ese tiempo de recalcular. En este caso le pasamos 15, como no cambia el 15, pero cambian los children, actualizamos solo los children y en el estado tenemos el valor calculado ya. Esta sería una de las maneras para hacerlo. Esto sería también teniendo en cuenta que lo hemos implementado con clases, pero ¿cómo podríamos implementarlo con funciones, teniendo en cuenta que React se está volviendo más funcional? Pues también tenemos una opción de calcularlo, que sería con React UseMemo, que es un hook en el que tiene como primer argumento un callback que queremos memorizar y un array de props que si no cambian no volveremos a ejecutar este callback. Entonces, aquí tenemos el toggle que va cambiando, ¿no? Entonces tenemos el children también, como en el ejemplo anterior. Cuando clicamos, se vuelve a recalcular. Parece que le cuesta refrescar esto un poco. Y si dejamos el mismo número, ya no nos recalcula todo. Entonces esto sería también una manera de no parar el flujo de datos en los side effects, es decir, cuando vamos a calcular, perdón, el renderizado, cuando vamos a calcular un valor muy grande. Vamos a pasar a la siguiente, me ha adelantado un poco, y es en los side effects o los efectos secundarios. Aquí también es un error común parar el flujo de datos y vamos a verlo también con unos ejemplos. Tenemos un contenedor, como en todos los ejemplos, que cambia un estado, ¿vale? En este caso tenemos un estado que es una tag, una string, y entonces nosotros usamos un componente quote query que usa una API de quotable y va a buscar una quote según esta tag, ¿vale? ¿Qué pasa? La primera implementación, bueno, aquí podemos hacer un toggle de la tag, pero la primera implementación, que es esta, es que en el did mount hace un fetch de las quotes. El fetch de las quotes coge una URL y luego con Axios setea el estado de la quote. Esto parece como una buena práctica y tal. Estoy separando la URL para que no esté todo aquí. La puedo modificar desde un solo punto y demás. Bueno, problema de esto, que aquí tenemos exactamente el mismo caso. Estamos cogiendo la tag de las props, entonces como estamos haciendo un did mount, cuando esto cambie, nunca vamos a llegar a tener los últimos resultados. Y aquí, bueno, ya lo habéis podido ver antes, ¿no? Vamos cambiando la tag, pero no se está haciendo un refetching de los datos. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Pues fácilmente con un component did update, ¿no? Comprobando si la tag es la misma que antes y si no, pues haciendo un fetch.
Vamos a ver cómo funciona esto. Uy, aquí hay mucha cosa. Bien. Tenemos ahora el component query, el quote query OK, y vemos que cada vez que cambia, lanza otra petición y nos pone pues las quotes que están pues con la otra tag. Muy bien. Hay otro caso que igual es legítimo también tener cierto estado local, ¿no? Por ejemplo, aquí solo estoy trayendo las 5 primeras quotes, pero ¿y si tengo más quotes y quiero guardar la página en un estado eh, interno del componente para que me guarde pues, la página de esas quotes? Bueno, podríamos intentarlo, ¿no? De la misma manera, haciendo un componente que lo que hace es hacer un fetch quotes, fetch URL y desde el estado pasarle la página. ¿Vale? Iniciamos la página al 1 y bueno, cada vez que cambia, cambiamos del estado. Pero no es que no funciona tampoco. Problema de esto. Estamos comprobando en el did update solo si las props del attack cambian, no si cambia el estado también. Entonces no vuelvo a hacer el refetching. Vamos a ver cómo sería la implementación. Aquí tenemos el mismo componente, pero con algunas modificaciones. También cogemos del estado la page, modificamos al hacer clic. Lo que pasa que la diferencia es que en el component did update comprobamos también si tenemos la página. Hay alguna comprobación más, que ahora la podemos ver, el por qué. Y la he puesto y la he dejado para que veáis también que se puede ir un poco más allá, ¿no? En este caso vemos que el comportamiento de las páginas funciona bien. Tenemos aquí 2 páginas. Si vamos a Technology, tenemos más. Si volvemos a cambiar, vuelve, ¿no? ¿Qué pasa si sacamos esta comprobación? Bueno, el problema es que imaginaos que no tenemos, como en este caso, no tenemos las mismas páginas en Love que en Technology. Pues si fuéramos a la página 4, cambiaríamos la tag, bueno, está mostrándonos un resultado falso que no existe. Entonces la manera es haciendo esta comprobación también. Entonces, acabando este apartado también, de los errores de parar el flujo de datos en los efectos secundarios, continuamos con el no parar el flujo de datos en las optimizaciones. Otra tendencia es hacer un should component update, por ejemplo, como tenemos en este componente, pero no comprobar las diferentes props. Y eso lo que pasa es que tenemos un bug aquí. Y es que la primera vez clicamos, pero vamos clicando, ¿no? ¿Qué pasa? Tenemos un contenedor también aquí, que el contenedor lo que hace es, según un estado, si está clicado o no, bueno, si hemos clicado foo, nos pasa la función eh, var y si no, la foo. ¿Vale? Entonces, bueno, para cambiar el estado. ¿Qué pasa? Este componente, al hacer un should component update para optimizar su renderizado, al no comprobar el onClick, no tenemos el cambio de función disponible. ¿Vale? Una de las cosas que podríamos pensar en hacer es, bueno, pues creo un wrapper en el que meto el onClick, bueno, meto el clickMe, el componente, y creo un método que se ocupe del click. Bueno, esto sería una opción, ¿no? Porque siempre estaríamos apuntando a las props del onClick, incluso cuando renderizara, y aquí apunta a la misma función. Vamos a probarlo. Pues aquí el clickMeWrapper y funciona. Funciona. El único problema que tenemos aquí con este comportamiento, aunque funcione, es que realmente no estamos mostrando el bug que tiene el componente ClickMe, porque
Al no estar cambiando la función, pues bueno, no nos damos cuenta de que esto realmente no se está renderizando. Tenemos varias opciones. Una sería añadir en el subcomponent update también las funciones. No olvidarnos de las funciones, porque las funciones también tienen una referencia y se comparan en el subcomponent update. Entonces, si sabemos que una función va a cambiar, tenemos que ponerla también aquí. Si añadimos esto, vemos que funciona correctamente. Otra de las maneras mucho más sencilla es con un pure component. React nos facilita esto y si os fijáis aquí, con tan solo 2 líneas, si queremos hacer que el onClick se lea mucho mejor, lo ponemos aquí, pero al ser un pure component, tanto si cambia el text como si cambia el onClick, esto va a re-renderizar. Y lo podemos ver aquí mismo. No tenemos que hacer nosotros comprobaciones específicas, sino que a la que cambie una propiedad, nos lo cambia. Y la manera funcional de hacer esto, podríamos hacerlo de esta manera. Coger directamente las propiedades, onClick y text, y memorizarla con React Memo, que es el pure component, digamos, de los componentes funcionales en React. Podemos ver que también funciona de la misma manera. Muy bien. Pasamos a resumir un poco esta parte que ha sido bastante densa. Nada, recordar que siempre que quieras renderizar condicionalmente, ya sea por un color o por lo que sea, alguna prop, realizar peticiones o side effects o optimizar el renderizado para que el componente no se renderice tanto, no pares el flujo de datos. Ten en cuenta siempre las propiedades que pueden cambiar para que no tengamos componentes bugueados o difíciles, muchas veces muy difíciles de encontrar estos bugs. Muy bien, diciendo esto, pasamos al principio número 2. Siempre preparados para renderizar. Muy bien, aquí vamos a ir un poco más ágiles. Ya que React permite escribir código sin preocuparse demasiado del tiempo, es decir, escribo algo y no me preocupo tanto de cuándo se va a ver o tal, ¿no? Describimos cómo queremos que sea la UI, es bastante declarativo, y React lo hace. Entonces, hay que tomar ventaja de esto y no intentar hacer alguna suposición que si me espero unos segundos, tal y cual, en algún comportamiento del componente. Es bastante complicado conseguir esto, pero es posible. Y hay algunas funciones como Component will receive props, que actualmente ya está deprecada, aunque se sigue usando, sigue habiendo retrocompatibilidad. Y podemos ver algunos comportamientos bastante molestos, digamos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo un Code Sandbox como ejemplo, que nos muestra el comportamiento del component will receive props. Tenemos un email input, ¿vale? Que recibe del estado las props del email. Aquí quizá debería de decirse initial email, como estábamos comentando, ¿no? Y luego en el change va haciendo un cambio de estado para que se muestre, pero tiene un componente will receive props que cada next props va poniendo el email que le llega de props. El contenedor que tenemos es un timer que crea un timer y cada segundo se va renderizando porque va aumentando el count. Entonces lo que hace esto es que al renderizar este componente ejecuta su component will receive props y tenemos este comportamiento que cada segundo se va reseteando el estado de nuestro input. Algo que no queremos. Seguro que no queremos. Entonces, ¿qué pasaría si usáramos Pure Component? Porque, bueno, la propiedad no está cambiando, ¿no? Vemos aquí que está seteada, no cambia, entonces quizá con Pure Component funcione. Vamos a verlo. ¿Vale?
pasamos el input a pure component y un refresh aquí y vemos que tampoco. No está pasando porque igualmente al re-renderizar, aunque no haya cambiado alguna prop, esta función se sigue lanzando. Tendríamos que hacer aquí alguna comprobación o algo para que no pasara, ¿vale? Lo que pasa es que hay alternativas mucho mejores que ir estando haciendo comprobaciones y hacer asunciones de que cuando reciba unas props diferentes y demás. Eh, hay que estar siempre listos para renderizar. Recordad esto. Entonces, vamos a ver también en este caso del Pure Component, cuál otra problemática podríamos encontrar. Aquí sí tenemos este texto que le pasamos el valor, que es más o menos el ejemplo que veíamos. Podemos caer bueno, en la tentación de decir, vale, pues hago un pure component y ya está. Pero si cambiamos cualquier otra propiedad, esto se seguirá reseteando por causa de el component will receive props. ¿Qué opciones tenemos? Pues bueno, una opción sería tener un componente totalmente controlado. Le pasamos el valor y el onChange, el callback de onChange desde el componente padre. Esto nos evitaría tener que estar asumiendo si ha cambiado el valor desde el padre o si ha cambiado desde dentro o lo que sea. Estaríamos derivando esta responsabilidad al padre. Otra opción que tendríamos es que sea pues incontrolado directamente toda la responsabilidad al componente hijo. Entonces aquí, como podéis ver, tenemos un valor que se setea dentro de un estado, está usando el hook de useState y cada vez que cambia va seteando el estado. Esta también se puede hacer y para cambiar, simplemente resetear el valor del input, cambiamos la key, que es el ID que utiliza React en el Virtual DOM para saber qué componente renderizar o no. Reseteando esa key, podríamos limpiar el estado interno del componente. Y ya estamos de este apartado. Vamos a resumir un poco. Aprovecha las ventajas de React al definir cómo quieres que sea tu UI. Es decir, podemos ser declarativos, podemos no hacer asunciones de tiempo, que si hacer un set timeout por aquí en el did mount o como sea para generar estos delays a la hora de renderizar. Y las alternativas que tenemos son usar componentes controlados o incontrolados para evitar usar component will receive props, que además está deprecado. Y recordad que siempre preparados para renderizar. Principio 3. Vamos mucho más rápido. Estos son muchos más cortos, más fáciles de entender. Y vamos a ver un último principio que es mantener el estado local aislado. Tenemos aquí también un CodePen. Muy chulo. Muy bien. En este componente, digamos, en este contenedor, lo que tenemos es también una flag que nos dice si se ha clicado o no. En función de, bueno, el set clicked se le pasa por props a la card y el estado de si está clicado o no también se le pasa por props. Se le pasa también un título y una descripción. Y se le puede pasar opcionalmente unas child cards, que esto lo veremos más adelante un poco. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene la card? Bueno, renderiza el título, tiene un botón de click me, y bueno, si se ha clicado o no, muestra la descripción. Nada, y las child cards en caso de que tal. Bueno, parece que es un componente que funciona bien, ¿no? Pero ¿qué pasaría si añadiéramos unos child cards aquí? Vamos a descomentar esta línea. Tenemos las descripciones, los childs. Imaginaos como si fueran comentarios. Realmente no sé por qué lo puedo tocar, pero como si fueran comentarios. Y queremos ver bueno, los comentarios. Claro, el problema de esta implementación es que estamos pasando un estado global a todos los componentes que no son globales, sino que cuelgan o son hijos de esta propia cara. Entonces, todas las descripciones se muestran. Clique donde clique,
pasará esto. Y esto es un comportamiento que, bueno, en este caso no queremos. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Vamos a ver en la parte verde eh, otra manera de implementar esto, y es usando un estado local para el toggle de mostrar la descripción o no. Vale, aquí sin hijos vemos que funciona igual. La implementación del componente es simplemente que seteamos un estado de show description dentro del propio componente, ya no le pasamos la responsabilidad desde el padre, y cuando clica se ejecuta esta función. ¿Vale? Parece que funciona bien, y cuando le pasamos child cards, funciona correctamente. Cada uno tiene su estado local. Esto es muy importante, saber identificar dónde tengo que tener estado local o dónde tengo que tener estado global. ¿Vale? Es una de las cosas importantes. Así que, resumiendo este punto también, este último punto, analiza el uso del estado, si tiene que ser global o tiene que ser local. ¿Vale? Piensa sobre todo cuando vayas a crear un componente con algún estado en la recursión, si tiene children's, y así podrás decidir mejor dónde poner el estado, si en un estado local o en un estado global. Y otra cosa es que no abuses del estado global para pequeños tweaks en la UI, como por ejemplo sería este, una flag para mostrar o no la descripción de los componentes hijos y demás. ¿Y por qué? Pues porque si usamos el estado global, muy probablemente estemos re-renderizando muchos de los otros componentes que realmente no tienen nada que ver con ese pequeño cambio que hemos querido hacer. ¿Vale? Entonces es muy importante mantener el estado local aislado. Recapitulando, hemos hablado muchos temas, pero vamos a recapitular un poco. Nada, ninguna regla de estilo puede solucionar un problema de diseño. Es decir, por mucho que estemos ahí viendo si tengo que tener punto y coma, si tienen que hacer un salto de línea y tal, eh, por muchas reglas de estas que podamos poner de estilos en los componentes, no podrá solucionar un problema de diseño, problema que cause un bug a la hora de implementar nuestro componente. Entonces, podemos crear igualmente anticomponentes por muchas reglas de estilo que tengamos. Usa el linter para encontrar bugs antes de que pasen, y prettier para hacer toda la parte de estilado del código. Será mucho más fácil de gestionar y tal. Y automatiza todo con Husky. React, algunas cosas que hemos visto es que es muy popular, va creciendo también, tiene la parte de Virtual DOM, es una librería que utiliza el flujo de datos unidireccional, muy importante. Después pueden usar tanto clases como funciones. Eso puede llegar a tener ciertas confusiones, pero si conocemos bien la librería y cómo está pensada, no deberíamos tener problemas. Hemos visto lo que es un anticomponente, este concepto entre comillas inventado, ¿no? Que sería básicamente la implementación incorrecta de algún componente en cómo React funciona. ¿Vale? Y hemos visto estos tres principios. Uno, no paremos el flujo de datos. Dos, siempre estemos preparados para renderizar. Y tres, mantengamos el estado local aislado del estado global. Teniendo todo esto, bueno, good job, ¿no? Ya somos expertos, ¿no? Bueno, realmente no necesariamente. Aunque todos estos principios y estas recomendaciones te van a ayudar mucho más a saber cómo trabajar con React, cómo crear componentes y cómo no crear anticomponentes para un futuro mejor de React también, y toda esta comunidad que somos, que es muy grande y que la verdad mola mucho. Y nada, ha llegado el tiempo para las preguntas, respuestas. Tenemos aquí el enlace, creo, que os han Hola, hola. dejado. Vale. Sí, creo que hay alguna pregunta en el enlace y de igual manera yo Vale, tengo un par de preguntitas vía YouTube.
Más que nada orientado al tema de los juniors y las posiciones que anunciaste al inicio del webinar. Sí. Si las posiciones no sé si tienes esa información o no, o decirle a la gente a dónde redireccionar la búsqueda, las búsquedas de empleo que anunciaste al comienzo del webinar Ujú. que tiene abierta de Vinta, si hay para juniors o en qué tipo de stack están buscando gente. Vale, en principio es para seniors, ¿vale? Se buscan perfiles bastante seniors, aunque eh, no pasa nada, puedes aplicar, podemos hablar, ver tus capacidades y tal, así que sin miedo puedes aplicar en alguna oferta que te interese. En principio sí que son posiciones más seniors. Buscamos gente que domine React, que domine JavaScript sobre todo también, y que tenga algunas nociones, ¿no?, de Domain Driven Design y algunos conceptos de estos, ¿no? Supongo que en la job description también está todo más detallado. Eh, Puedo dejar también un momento aquí el slide con, Vale, mejor. Así a se ver, meten a ver. Y creo que tienes tres preguntas ya en lo que es las preguntas de presentaciones. Si querés te las voy leyendo. Una dice, sí. ¿cuánto tiempo te llevó a aprender a dominar React? Pues es una pregunta que me genera bastantes dudas porque realmente para mí fue un encuentro directo con React. Empecé a trabajar sin saber React a tener que llevar un proyecto con React, entonces fue como un golpe que me obligó de alguna manera a aprender rápidamente a dominar React. Entonces, yo diría que un año para poder llegar a entender bien también cómo funciona los gestores de estado, los componentes, para qué usar una cosa u otra. Y eso es realmente también porque era eso, era un choque muy fuerte que me encontré de no pasar a saber nada, hacer una prueba técnica con React, a tener el empleo y a ver que no tenía compañeros ni nada, solo una aplicación ahí. Entonces tenía que aprender mucho. Yo creo que se puede dependiendo de las horas que le dediques, ¿no? Ok. Eh, Te leo otra mm, pregunta que ya son las 8, así sí. que respondemos estas preguntitas y vamos cerrando. ¿Cómo harías para pasar un proyecto gigante en clases de componentes a clases funcionales con hooks? No sé si se ¿Cómo haría? entiende. Em, la verdad es que poco a poco. Justamente la documentación de React, ¿no?, al haber implementado los hooks, recomendaba esto. Sobre todo lo que haría es empezar con los nuevos componentes, a crearlos con hooks y funciones, y los viejos poco a poco, como se vaya pudiendo. Si se necesita tocar algún componente, pues poder refactorizarlo. A veces no hace falta cambiar la clase, ¿no? Tienen retrocompatibilidad. Pero si se quiere beneficiar de alguna mejora de los hooks, pues iría cuando se tenga que tocar, entonces aprovecharía el momento, ¿no?, para poder hacerlo. Cool. Y siguiente pregunta. eh, ¿Recomiendas usar la prop children por defecto o en su defecto una prop tipo component content? Yo usaría, bueno, eso creo que es, cada uno puede decidir, ¿no?, lo que sea más fácil de entender, aunque el concepto de children es un concepto muy, bueno, es específico de React, ¿no?, y todo el mundo lo conoce, entonces no creo que genera complicación implementar children en estos casos. Entonces yo usaría por defecto children y en casos más concretos usaría propiedades custom. Vale. Y creo que hay una última pregunta acá. Mm, Al aprender React, ¿qué más se tiene que aprender? Vale, yo diría más bien, giraría un poco la pregunta y es, para aprender React, ¿qué tengo que tener de conocimientos de background? Personalmente y en mi experiencia me ha servido mucho conocer HTML, CSS y JavaScript. Son cosas que
vas a trabajar. Al ser UI, se tiene que implementar HTML y demás. Entonces, teniendo esta base y sobre todo también la base de JavaScript para poder entender un poco la lógica y demás, creo que se puede aprender React muy bien. Entonces, bueno, giraría un poco esta pregunta porque si aprendes React, bueno, ¿qué más se tiene que aprender? Bueno, puedes aprender React y ser muy experto en React, ¿no? Y centrarte mucho en React y no aprender nada más, digamos. Es un poco tu decisión. React no te obliga a que si aprendes React aprendas otras cosas, ¿no? Ok, y la... No sé, acá hay una pregunta casi íntima, dice, ¿es cómoda la silla Marcus para programar? ¿Que te han fichado la silla que La tienes? silla esta del IKEA, ¿no? Sí, la verdad es que es cómoda, aunque, bueno, me gusta cuando trabajo en remoto ir cambiando para no estar siempre en la misma habitación. Claro. Vale. Bueno, pienso, ahí tenemos una última pregunta y en la última, ¿qué es lo primero que debo conocer en React para tener un pequeño proyecto como principiante? Bueno, creo que es lo que respondiste un poco Ujú. la misma anterior, ¿no? Sí, y Lo, también te recomiendo, si no has tocado nunca React, creo que tienen un tutorial en su documentación que realmente te enseña muy bien todos los conceptos de React, de los datos unidireccionales, cómo funciona el tema del renderizado y toda la flexibilidad que tiene y la integración con HTML, JavaScript y todo lo demás. Así que te recomiendo que lo mires de la documentación oficial. No hace falta hacer muchísimos cursos, sobre todo si has tocado un poco estas tecnologías. Creo que puedes ver un poco cómo funciona, cogerle el gustillo y luego ya hacer más cursos, apuntarte a Keep Coding si quieres, que seguro que también tienen temas de React y nada, un sí, poco sí, así. lo dejé ahí al enlace y ya por ir cerrando, lo dejé ahí al enlace del bootcamp de programación web, en el cual obviamente se ve React porque trabajamos con las tecnologías que son tendencia en el sector y React lo es. Así que, bueno, muy guay, ya lo ven porque lo utilizan en Adevinta, que también es una empresa pionera aquí en España. Así que, bueno, ojalá si alguien da con el perfil de estas ofertas de senior frontend pueda aplicar y nos van contando. Y si quieren, bueno, ahí están todos los contactos de Patricio, que también entró hace poco, así que les puede dar incluso tips de cómo entrar. Un poco, un poco. Un poco. Bueno, Sí, entonces eso, mañana les voy a enviar un mail a todos para que puedan volver a ver, a quienes hayan llegado tarde con cualquier cosa, este webinar. Le mandamos un mail con la grabación del streaming en YouTube y también se estuvo transmitiendo vía Twitch. Muchísimas gracias a las chicas de Adevinta que están del otro lado en esa otra ventana de Twitch, a Carlota y a Elena. Muchas gracias y por traerlo a Patricio a hacer este webinar con nosotros. Y al resto de los participantes, muchas gracias por estar y hasta la semana que viene con más webinars. Muchas gracias.